Estamos en comunicación vía Zoom con David Miazo, quien es economista de FADA, la Fundación Argentina para el Desarrollo Agropecuario, ya que son muchas las dudas que se están planteando en torno a la actitud que pueda llegar a tomar el campo después de este paro. En definitiva, fue un cese de comercialización durante 24 horas. David, ¿qué se puede esperar por parte del campo en relación a toda esta grave crisis que se está viviendo? Bueno, ¿qué se puede esperar del campo? Principalmente que siga produciendo y trabajando porque, bueno, la tierra no va a quedar sin sembrar, las vacas no van a quedar sin alimentarse, sin producir terneros, así que el campo lo que va a hacer es seguir produciendo. Sí se ha hablado mucho del tema de venta de granos. Lo que estamos viendo es un retraso en la comercialización de soja principalmente. A este momento del año pasado se había comercializado el 54% de la producción, que recordemos entra en año comercial en abril, o sea, 54% entre abril y julio, muy pocos meses, y este año se lleva comercializado el 46%, es decir, que hay un retraso de unos 8 puntos. Si esos 8 puntos los evaluamos al precio internacional de la soja, estamos hablando de 2.000 millones de dólares de retraso en la comercialización y un total de 14.000 millones de dólares que todavía quedan por vender, pero que normalmente se va vendiendo no solo de acá a diciembre, sino de acá a marzo del año que viene, que es cuando entra la nueva cosecha. Ahora, David, no caben dudas de que muchos, así como Bataki se ha sentado sobre la caja, sobre todo los que tienen soja en el silo, le han puesto doble cordón, porque por el momento ninguno de ellos quiere vender porque efectivamente no saben a cuánto van a vender, porque la devaluación es un guarrón que anda dando vuelta por allí, ¿no? Bueno, se acumulan expectativas de devaluación, sobre todo con una brecha cambiaria superior al 150%, donde el dólar oficial está en 130 pesos y los dólares libres están entre 315 y 330 pesos, o sea, 200 pesos por encima del dólar oficial. Y recordemos que en el caso, por ejemplo, de un productor de soja, recibe por su soja los 130 pesos de dólar oficial, menos 33% de derechos de exportación, o sea que está recibiendo 87 pesos por cada dólar contra dólares de verdad a los que uno puede acceder de 330. Entonces, también de ahí viene un poco la cuestión. ¿Qué cuenta también hace el productor? Hace un año la soja en pesos, en el último año, en pesos la soja subió un 50%, con una inflación que ahora con los datos de julio va a estar por encima del 70%, con costos de labores agrícolas y fletes que están por encima del 80%. Entonces, realmente con algún aumento de precios internacionales, que casi toda la ganancia de la guerra ya se borró, pero con algún aumento de precios internacionales, la soja hoy compra mucho menos que hace un año. Entonces, bueno, eso es lo que está viendo el productor agropecuario y toma la misma decisión que toma absolutamente todo el país. Tratar de proteger su producción, tratar de proteger lo que tiene ante la situación. El productor guarda soja, la gente común, la clase media, compra dólares o trata de anticipar la compra de un vehículo, de materiales de la construcción, o una empresa trata de anticipar la compra de stocks o de maquinaria. Bueno, todas medidas para tratar de defenderse lo máximo posible de la inflación que ya está y de una potencial devaluación. Ahora, David, lo cierto es que además, sumado a todo este problema, hay empresas que son las que están directamente vinculadas al campo. Muchas de ellas han desaparecido del mercado porque muchas de ellas no solo no tienen precios, sino que no tienen, por ejemplo, en el caso de los fertilizantes, no tienen prácticamente que vender. Bueno, la cuestión es la siguiente, digamos. El desfasaje cambiario que tenemos lleva al gobierno a generar un cepo cada vez más fuerte y ese cepo cada vez más fuerte genera escasez de muchísimos productos importados. Neumáticos hace bastante, repuestos hace mucho, vehículos, maquinaria y ese faltante, esa escasez de productos cada vez va siendo más general y hasta se empieza a temer justamente por insumos básicos
como pueden ser los fertilizantes, que además han tenido sus problemas a nivel internacional. Pero este descalabro cambiario que tenemos, lo que también genera es esto, que empiecen a faltar insumos y productos importados en toda la economía, y eso que genera esa escasez de estos productos, subas de precios, ¿no? Donde todos estos productos no solamente suben, tienen un valor en dólares a nivel internacional, no solamente suben en pesos a nivel local, sino que también suben en dólares, porque se genera una inflación en dólares por la propia escasez que se genera, principalmente por las restricciones a la importación. Claro, y esto lo está obligando cada uno de los productores agropecuarios a tener un experto en finanzas y un experto que no sea solo en finanzas, sino también en materia cambiaria para indicarles, mira, si vendés a este precio vas a quedar hecho, o si vendés a este precio vas a perder plata. Entonces hay una incertidumbre en el campo que, como lo decía yo cuando estaba presentando el reportaje que iba a hacerte, en el sentido que se trata nada más y nada menos que de la única fuente genuina y segura, entre comillas, que tenemos los argentinos y por ende el gobierno, de provisión de dólares verdaderos, de dólares genuinos. Y si tocamos a esta gallina de los huevos de oro, de golpe va a dejar de producir. Ese es el problema realmente muy serio. O si no deja de producir, deja de vender, que es lo que está sucediendo ahora. Bueno, el campo genera el 70% de las exportaciones del país. Exacto. Y el 93% de las divisas netas. Si uno resta exportaciones e importaciones, porque muchos de los otros sectores que exportan el 30% restante también generan importaciones, como el sector energía, el sector automotor o muchos otros. Entonces, cumple un rol fundamental en la generación de dólares del país. Y cabe aclarar, ante toda la discusión reciente, que, por ejemplo, en los primeros 6 meses, solo el sector cereales y oleaginosas, después tenemos las carnes, las economías regionales, todo el resto de los sectores, solo el sector cereales y oleaginosas en los primeros 6 meses del año liquidó divisas por 19.000 millones de dólares. Si esto lo comparamos con el promedio 2016-2019, el promedio de ese momento fue 11.000 millones, es decir, que estos 6 meses, incluso con toda la discusión por la liquidación de divisas, etcétera, el sector, de nuevo, solo cereales y oleaginosas, solamente estamos hablando de trigo, maíz, soja, etcétera, ingresó 7.000 millones de dólares más que el promedio de los 4 años entre 2016 y 2019. Es decir, que toda esta discusión sobre la liquidación, etcétera, se da sobre un récord de ingreso de dólares del sector. Claro, efectivamente es así. Es decir, en teoría, el Banco Central tendría que tener exceso de divisas ya. Bueno, eso es lo que venía preocupando desde hace varios meses, porque por la propia estacionalidad de la liquidación de divisas, donde tiene un pico en enero por el ingreso de los dólares del trigo, y después tiene un pico en abril, mayo, junio, julio, por el ingreso de los dólares de la cosecha gruesa de maíz y de soja, y después eso va bajando hasta diciembre, ¿no? Entonces venía la preocupación, ya nos preocupaba en abril, mayo, cuando el Banco Central no acumulaba reservas con precios internacionales históricamente altos y en el pico de la estacionalidad del ingreso de dólares del campo. Y nos preocupaba el segundo semestre. Yo originalmente en ese momento decía, bueno, esto va a ser un problema en septiembre-octubre. Bueno, terminó siendo un problema en julio, ahora, antes de septiembre-octubre. Y eso también dispara la discusión. O sea, si hoy los 2.000 millones de dólares, esto que decíamos recién que está en la discusión, ingresaran hoy, seguimos teniendo el problema hacia adelante, no se soluciona. Bueno, y en medio de todo este problema hay un proyecto para que todos aquellos que utilicen su propia soja como semilla tengan también otro recargo. Si le quieren inventar algo más, porque el tema de la renta inesperada ya quedó atrás con el hecho del acuerdo entre Rusia y Ucrania para poder disponer de la venta de sus cereales en el mundo. Entonces, esos precios extraordinarios ya internacionalmente han bajado, así que renta extraordinaria o renta inesperada, como la llamaban, ha desaparecido. Pero con esta nueva proposición uno no sabe definitivamente hacia dónde apunta, si lo hacen a propósito, si quieren terminar con la producción agropecuaria. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, esta discusión forma parte de la discusión de la ley de semillas, donde básicamente los semilleros pujan porque se pague por el uso de la tecnología en términos de la semilla propia, porque en el caso de la soja y del trigo, un productor puede sembrar y lo que después cosecha lo puede volver a sembrar. Entonces,
hay toda una discusión en torno a si ese hijo de la semilla original, por decirlo de alguna manera, o después el nieto, etcétera. Es una cuestión de patentes, decís vos. Exactamente, tiene que seguir pagando o no. Bueno, está esa discusión por la ley de semillas que no está saldada en Argentina hace décadas, y esta propuesta del Ministerio de Agricultura llega en el marco de esa discusión. ¿Cuál es el problema? Dos cosas. Primero, que es muy difícil discutir cualquier cosa extra que tenga que pagar el productor agropecuario cuando tiene en contra el tema de derechos de exportación y el tema de la brecha cambiaria. O sea, el productor hoy está recibiendo, en el caso de soja, el 25% del valor internacional de la soja, si lo medimos en dólares de verdad, digamos, descontándole derechos de exportación y brecha cambiaria. Entonces, es muy difícil discutir cualquier cosa en ese contexto porque es totalmente lógico que las entidades que representen a los productores se pongan en contra. Y segundo, por los que se ha dicho, los rumores, no hay nada oficial, que no saldría por ley, o sea, que no se mandaría al Congreso, sino que saldría por algún tipo de resolución o decreto. Esto no es muy positivo porque atrás de estas cosas que hacen a los temas vertebrales de la economía argentina deberían estar consensuados en el Congreso y que salga una ley que tenga los consensos de todos y no algo que se haga hoy y se deshaga en 2 años. Sí, efectivamente, vos utilizaste la palabra exacta. Es la parte vertebral de la economía argentina. Como decís, el 93% del total de ingresos del país por exportaciones viene del sector agropecuario.